Vamos entonces ahora a conversar con el doctor David Norero, ex candidato a la vicepresidencia de Sociedad Patriótica. Hay varios temas. El primero, ¿qué hace usted apoyando a Arauz? Usted fue el binomio de Lucio Gutiérrez. Primero que todo, muchísimas gracias por la entrevista, gracias por el espacio, Jimmy. Es importante identificar primero cuál es la línea de Sociedad Patriótica ideológicamente. ¿Es una línea de derecha? ¿Es una línea de centro derecha? Y aquí hay que ser consecuente, aquí hay una línea que hay que respetar y sobre todo con las personas que hemos conversado nos dicen, yo no voy a estar con un banquero. Pero lo importante, Sociedad Patriótica es un partido de centro a izquierda, a la izquierda. Entonces no debería ser ninguna novedad el apoyo y este respaldo. Creo que es importante de poner cualquier opinión, cualquier crítica, porque hoy, existiendo dos vertientes políticas que disputan un espacio electoral, una fase agonal del poder, debemos de ser muy claros de qué cambios necesitamos en nuestro país. ¿Tenemos un cambio en la derecha que ha cogobernado con Moreno y que se ha dado un morelazo? Efectivamente no. Y estas cosas que han empobrecido al país, que llenan de dudas también dentro de los procesos electorales de las personas que están con ellos, debe realmente molestarnos e indignarnos. Cualquier postura debe ser también coherente. Y yo creo que en esto Sociedad Patriótica debe ser coherente también y estoy seguro que Lucio Gutiérrez, expresidente, va a analizarlo, porque es importante identificar algo. ¿Con quién está cogobernando Lasso? ¿O con quién va a cogobernar Lasso? ¿Y con quién está aliado Lasso? Es con Jaime Nebot, una persona que lo sacó del poder a Lucio Gutiérrez. Sí, no le discuto eso, pero doctor Norero, sí, pero más bien Gutiérrez ha sido un acérrimo opositor, crítico ácido de todo lo que huela a Correa. Entonces por eso vuelvo a preguntarle, ¿qué lo movió a usted a desmarcarse de Gutiérrez? Lo único que me puede mover realmente es que tengamos pensamientos consonantes en cambios del país. Ya. Entonces, conozco a Carlos Rabascal, quien fue mi compañero en un curso de gobernabilidad y gerencia política de 400 horas. Sé la clase de persona que es. Están haciendo críticas al correísmo o están haciendo críticas también a Rafael Correa, quien no es candidato a la presidencia. Aquí tienes autonomía, aquí tienes realmente una persona joven, que en su momento yo también fui una persona joven que disputaba ser vicepresidente. No, ya usted con eso me está mandando un asilo a mí, pues. No, está joven, pero, pues, doctor. Pero realmente en Andrés, que tanto se lo critica, ya, en tanto que se le puede decir que es un títere también, ¿qué decimos de Guillermo Lasso? ¿Es un títere de Jaime Nebot? ¿Es un títere de la derecha? ¿Es un títere de los bancos? Entonces yo no creo que por ahí van las disputas. Yo creo que las disputas tienen que ir realmente por cambiar todo este andamiaje que lamentablemente nos creó un desgobierno y medidas que han empobrecido a los ecuatorianos con falsas promesas, inclusive de Lenín Moreno, que en cada lugar del país que tú vas dice que realizó una obra de millones de dólares y no está la obra. Vamos a separar entonces este primer capítulo, que es el de el ex candidato a vicepresidente de Lucio, hoy respalda, ya nos ha explicado por qué, Arauz. Ahora vamos a consultarle al abogado. Hay dos polémicas. Una, la de lo que resolvió el CAL. Hay una asambleísta respetable que es Cristina Reyes que dice que no le correspondía al CAL analizar la constitucionalidad del proyecto, sino solo lo formal. Por eso votó a favor de que se le dé paso al proyecto. Pero la mayoría se pronunció porque hay vicios constitucionales, creo que se llaman, algo así. ¿Puede o no puede el CAL ir más allá de lo formal? Mira, todo funcionario público tiene que tener realmente en cuenta que el artículo 11, numeral 3 de la Constitución establece que de oficio, petición de parte, pueden actuar cuando existen violaciones de derechos y garantías constitucionales. Es decir, cualquier persona que lea un texto, cualquier persona siendo funcionario público que vea alguna ilegalidad o inconstitucionalidad, tiene que realmente decir que eso no se puede dar. Eso tenemos que entenderlo porque en nuestra Constitución hay dos tipos de normas, las normas operativas y las normas programáticas. Esto es que aquella norma operativa le da la facultad a aquel funcionario de operativizar y decir esto está mal.
Cuando hablamos de normas programáticas, hablamos de que necesitamos otra ley para poder ejercer un control. Tenemos también que entender que en nuestra Constitución está el artículo 84, que es el principio de garantía normativa. Todo órgano que pueda dictar normas no puede hacerlo en contraposición de la Constitución. Eso es básico, eso es elemental. Y tienes también el principio de fuerza normativa en el artículo 426 de la Constitución, que establece que nadie puede irse contra la Constitución. Ergo, toda persona que es funcionario público y es evidente que hay alguna cuestión en contra de la Constitución, tiene que decir esto no va. Claro, o sea, no se sobrepasó o no se extralimitó de sus funciones el CAL. No, y mira, el artículo 436 de la Constitución te habla que en caso de duda, es la Corte Constitucional la que tiene que realmente resolver. Y si no tengo duda. Bueno, y si no es todavía no es ley tampoco, para que se califique o no su constitucionalidad. Pero ojo, es un acto normativo que puede lesionar la Constitución, y el artículo 84 de la Constitución es una norma operativa. Por eso les dije que hay normas operativas y normas programáticas. Norma operativa es de inmediato cumplimiento, es de inmediata acción. Yo la puedo conocer. Norma programática es porque necesito otra ley orgánica para que se pueda ejercer esa norma. Pero aquí es clarísimo. El 11 numeral 3, servidor público, tiene que estar realmente bien todo eso. ¿Y saben qué nos hemos olvidado? El artículo 11 numeral 9 de la Constitución, que dice que cuando un servidor público, cuando un funcionario judicial actúa contrario a la Constitución o cuando lesiona derechos de las personas, se le tiene que ejercer el derecho de repetición. Pero ellos no son judiciales, pues no son funcionarios judiciales. Funcionarios judiciales o servidores públicos. O servidores públicos, cualquiera correcto. De los dos. Ya. O sea, podrían haber cometido una infracción grave. Por supuesto, cualquiera de los dos, cualquier servidor público, ya sea realmente judicial o no, pero que sea servidor público, tiene que tener cuidado con el artículo 11, numeral 9 de la Constitución. Usted iba a hablar del recurso que presentó. No, justo iba a hablar solo de ese tema también, siga. sobre las declaraciones que también emitió el presidente Lenín Moreno, que afirmó que no tiene ninguna atribución de determinar si un proyecto, estoy leyendo, ¿no?, el comunicado de ley es constitucional, y además que dice que la Asamblea tiene la potestad y la responsabilidad de tratar un proyecto de ley y que no puede, a través de un órgano administrativo conformado por 7 legisladores, rehuir de la responsabilidad de analizar y tratar. Mira, hay independencia de poderes y el presidente se puede pronunciar al respecto. Creo que es su libertad de expresión, pero también no ha leído, sin duda alguna, la Constitución, no sabe lo que está hablando, le pasaron un mal libreto y yo creo que él está en piloto automático. Él simplemente dice las cosas porque le dicen que las diga. No es un presidente coherente. Nunca escuchamos también que el presidente antes se haya opuesto a lo que hace el CAL y hoy sí. Entonces, sí da dudas, ¿no?, de la actuación del presidente, como que las cosas se le están yendo del control de las manos, y obviamente hace que tenga este tipo de pronunciamientos que en el futuro lo único que va a tener es realmente golpes políticos. Y viceversa, porque tampoco hemos visto un CAL que él se haya hecho tanto frente al presidente. Y que yo creo que lo que quieren hacer con lo del Banco Central es más que evidente, ¿no? Entendemos que en Estados Unidos se manejan privadamente ciertos organismos financieros. Entonces, si la receta es hacer eso en Ecuador, creo que tenemos que estar muy atentos a eso. Y sí, pues, y que sea Washington la capital, pues uno. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en eso. Óigame, usted presentó, si no me equivoco, un escrito, disculpe si no recuerdo el nombre, un impulso, como se llame, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el tema de la masacre en la cárcel, ¿no? Yo presenté una solicitud o petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El propósito de esto es que realmente el Ecuador tome cartas en el asunto, porque mire, aquí nadie lo menciona, pero en el dictamen constitucional que le dan favorabilidad al estado de excepción que solicitó en el 2020 Lenín Moreno, en el dictamen 4/20 EE/20, imagínense, dice en su punto resolutivo 5, llamar la atención al presidente de la República. Y nadie hizo énfasis de eso.
La Corte Constitucional, el organismo más poderoso del país, le llamó la atención al presidente de la República. ¿Y qué es lo que usted pidió esta vez y qué contestó, si es que ya contestó la Corte? La Comisión Interamericana, que yo le pedí a la Comisión Interamericana es que efectivamente se puede ejercer un control real dentro de las cárceles, que se le pueda dar dignidad realmente a los presos, que si va a actuar el ejército sea en un marco de respeto a los derechos humanos, que el ministro del Interior, que fue un ex general y que sabe de inteligencia, qué pasó con aquellos organismos de agencias de inteligencia que no pudieron prevenir esto, y que sobre todo también, que es un ex general, la persona que está manejando las cárceles, cómo no pudo tener un control si en el 2020 había tenido unas declaraciones de que ya tenía un programa de cómo poder fortalecer el tema carcelario. Entonces, estas medidas es para que al fin y al cabo el Estado pueda tener realmente un manejo adecuado del sistema carcelario. La comisión en menos de 24 horas envió una petición al Estado de información, una solicitud de información para saber cómo se están dando estos manejos. Yeah. Lo alarmante de esto es que desde el 2019 se vienen dando estados de excepción, pero no se da una solución al respecto. Entonces es importantísimo ya que desde el sistema interamericano se vea que inclusive el presidente de la República no acató un llamado de atención de la Corte Constitucional, se vea que existen 2 estados de excepción y 2 renovación, en total 4 estados de excepción que se han estado verificando y no se le ha dado una solución a esto. Entonces, creo que ya es hora de que la comunidad internacional se dé cuenta de cómo se ha estado gobernando en el Ecuador. Doctor Norero, en este espacio, el asambleísta José Serrano dio unas declaraciones muy fuertes, indicando que ya inteligencia había anunciado hace 15 días a las autoridades de gobierno que esto iba a ocurrir y que se pudo evitar. Asimismo, el ex asambleísta y también abogado Ramiro Aguilar considera que esto tiene todos los ribetes de una limpieza al interior de la cárcel, que hubo inacción premeditada para que entre ellos se maten, básicamente. Eso conlleva un crimen de Estado a la larga, si es que se comprueba todo esto, ¿verdad? Mira, peor que eso, esto podría acarrear un delito de acción por omisión. Es decir, cualquier funcionario o persona que podía haber protegido a estas personas y no lo hizo porque simplemente no le dio la gana, puede probarse en el caso de aquellos datos de inteligencia que se tenga, en el que se puedan hacer públicos, afrontar un delito penal por ello. Entonces, esto es más grave aún también, porque si se está matando selectivamente a los presos por pertenecer a algún tipo de organización, tiene que tener mucho cuidado el Estado. Existe una Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces ahí se pueden ver algún tipo de crimen efectivamente por razones ideológicas, por razones de etnias, por razones culturales, y es un hilo que el Estado no debería de pasar. Que lo diga Fujimori. Sí, pues, así fue. Bueno, tiene la última pregunta usted. Entonces, le agradecemos a David Norero, doctor David Norero, jurista, ya no le voy a repetir, ex candidato a la vicepresidencia, no. Gutiérrez, porque ya eso es un hecho pasado. Que tenga usted un buen día, doctor Norero, 9:53 minutos. Gracias.